¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora a la que estén viendo esta clase. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del capítulo de la endocrinología, como lo es la diabetes insípida de tipo central, de los que vamos a disertar. Vamos a ser los alumnos regulares de la cátedra de Patología y Clínica Médica 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, de la sede Salta. Bueno, a modo organizativo preparamos el diagrama para la siguiente clase, donde vamos a presentar en primera instancia un caso clínico referido a la patología que vamos a tratar. Vamos a definir el cuadro, la diabetes insípida central, y vamos a charlar un poco sobre epidemiología, sobre estadísticas. Vamos a hacer un repaso de la fisiología de la hormona antidiurética. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de los trastornos que ocurren en la diabetes insípida. Vamos a hablar del cuadro clínico y el diagnóstico diferencial. Vamos a ver qué exámenes complementarios vamos a solicitar y cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico. Y vamos a llevar al final de la clase a hablar un poco sobre tratamiento y pronóstico. Primero que nada vamos a hablar de Jazmín, una niña de 3 años de edad que llega a la consulta, que los padres indican que presenta poliuria y polidipsia. También refieren que la niña llora y que manifiesta presentar cefaleas de tipo holocranianas, o sea, la niña no sabe referir un lugar específico de la cabeza donde le duele más, donde le duele menos, y esta cefalea tiene aproximadamente 6 meses de evolución. Posteriormente se le ingresa y la niña comienza con vómitos y se empiezan a constatar en el examen físico signos de deshidratación. Se ingresa con el diagnóstico de una deshidratación hipertónica en el servicio de terapia intensiva. Bueno, durante la hospitalización se va a constatar una ingesta de líquidos de hasta 2 litros diarios, una diuresis de entre 4 y 5 litros en 24 horas y una densidad urinaria de entre 1001 y 1004. Vale decir que esta es una orina hipostenúrica, quiere decir que tiene una densidad menor a la normal. Bueno, dentro de los exámenes complementarios se van a corroborar valores de sodio en 163 equivalentes por litro. Recordemos que el valor de la natremia plasmática, de la natremia justamente, es de entre 135 aproximadamente hasta 145 equivalentes por litro. Entonces vamos a decir de que esta paciente está con una hipernatremia. El resto de los complementarios no aportan ningún dato de interés. Bueno, con estos elementos vamos a interpretar como una diabetes insípida y vamos a comenzar el tratamiento con acetato de desmopresina. Cuando nosotros indicamos al paciente, cuando sospechamos una diabetes insípida, bueno, acá tenemos todos los elementos para hacerlo, y le indicamos el acetato de desmopresina y vemos que la paciente responde, que disminuye los síntomas, es un punto muy a favor para llevar a cabo el diagnóstico de diabetes insípida. Y bueno, ahora vamos a proceder a indicar los estudios necesarios para determinar la etiología de la afección. Dentro de todo, diagnosticar una diabetes insípida es bastante sencillo. Nosotros observamos la natremia, vimos la diuresis, vimos la ingesta diaria de agua y ya podemos llevar a cabo el diagnóstico de diabetes insípida. Lo complicado, y como en varios trastornos de lo que vimos a lo largo del año, es siempre llegar al diagnóstico etiológico. Bueno, se sacaron radiografías de cráneo simple que demostraron la existencia de lesiones osteolíticas diseminadas a lo largo de toda la calota craneana. Y al observar estas lesiones se va a practicar un survey óseo, el cual muestra lesiones osteolíticas, en el ilion izquierdo. ¿Qué es un survey óseo? Un survey óseo es una técnica radiológica en la que se realizan múltiples radiografías de casi todos los huesos del cuerpo, con el objetivo de, vamos a buscar alteraciones focales y difusas del esqueleto, como fracturas, tumores o afecciones que desgastan el mismo esqueleto óseo. Y bueno, se sacan radiografías en proyecciones anteroposteriores, posterior-anteriores, de manos, antebrazos, de húmero, pies, de fémur, de tibia, peroné, pelvis, columna. Es básicamente como un escaneo de todo el cuerpo. Después en la resonancia magnética que vemos acá a nivel de la pelvis, igualmente observamos también imágenes hipointensas, osteolíticas, de contornos bien definidos,
con ruptura de la cortical ósea en la cresta ilíaca izquierda, pero que respeta al acetábulo izquierdo. Bueno, en el fondo de ojo, como vemos ciertas lesiones osteolíticas en el cráneo, que después fueron reafirmadas con una tomografía computarizada de cráneo, este, ante la preocupación de una infiltración a nivel del sistema nervioso central o de alguna patología compresiva, se solicita, o sea, se lleva a cabo un fondo de ojo donde no se encuentra nada en particular. Bueno, después se procede a realizar una biopsia de una de las lesiones en la cresta ilíaca. Y bueno, el estudio anatomopatológico nos arrojó una histocitosis de células de Langerhans, donde vemos infiltrados justamente células de Langerhans, que son estas células bien eosinófilas, bien grandes, núcleos marginados, con gránulos de Birbeck, linfocitos, monocitos, granulocitos eosinófilos y CD1 positivo. Bueno, ¿qué es la histiocytosis de Langerhans? Es debido a la proliferación justamente de las células de Langerhans. Tiene una clínica muy variable según la cantidad de lesiones que yo tenga y según la localización de estas mismas. Y justamente esta paciente, recordemos que tiene 3 años y su incidencia pico, su incidencia máxima se observa en individuos de 1 a 3 años. El cuadro clínico, bueno, va a ser muy variable, como ya dijimos, y va a depender de la extensión, de la proliferación y del territorio afectado. De esto va a depender la gravedad de la enfermedad y el tratamiento que se va a administrar. Bueno, el espectro clínico oscila de una lesión única, generalmente indolente, a una afección multisistémica con riesgo vital, como estamos viendo en esta pacientita. La afección ósea uni multifocal es la más frecuente, que se da aproximadamente en el 75% de los pacientes, y va a afectar sobre todo al cráneo, la mandíbula, costillas, porción proximal de los huesos largos, la pelvis. Y acá lo más importante es la infiltración del sistema nervioso central, que se observa más o menos entre el 5 al 50% de los pacientes. Se va a manifestar como alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario en forma de diabetes insípida, como el que estamos viendo en esta paciente. Y acá se pueden asociar también otros déficits hormonales. Bueno, cómo evoluciona la paciente después de imponer el tratamiento con la desmopresina, como ya dijimos, se redujeron notablemente los síntomas, los signos, la ingestión de líquidos, la diuresis de la paciente, con incremento de los valores de la densidad urinaria, vale decir una hormona normostenúrica, constituyendo una prueba terapéutica que apoya al diagnóstico de esta diabetes insípida central. Bueno, entonces primeramente podemos hablar de lo que es el síndrome de polidipsia poliuria, que bueno, es el síndrome que asocia estos dos síntomas. La poliuria se define como la eliminación de orina mayor a 3 litros en un día en adultos, y la polidipsia es la sed excesiva, que es un síntoma de una enfermedad o un trastorno psicológico. Esto no puede estar hablando de patologías como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, tratamientos con sales de litio que se utiliza en el área de psiquiatría, hipertiroidismo, una polidipsia primaria, diabetes mellitus, diabetes insípida, diabetes renal e hipercalcemia. Ahora sí, hablando de la diabetes insípida, la podemos definir como una patología producida por una alteración de la secreción de hormona hipoficiaria vasopresina u hormona antidiurética, lo que se conoce como diabetes insípida central. También existen otras variedades en las cuales la secreción hormonal es normal, y es el caso de la diabetes insípida nefrogénica y la transitoria del embarazo. Esta diabetes insípida se caracteriza por una intensa poliuria de 8 a 20 litros por día, con orina de densidades muy bajas, sin glucosuria ni elevación de la glucemia. En cuanto a la diabetes insípida central, tenemos que se produce cuando la secreción de ADH es insuficiente. La orina se diluye a pesar de que la osmolaridad plasmática tenga una tendencia a estar elevada. A esta la podemos definir en dos: en diabetes insípida definitiva, que para esto se necesita una destrucción mayor al 80 al 90% de las células magnocelulares del hipotálamo, o una diabetes insípida transitoria, que es la que se puede dar por una lesión que afecte la porción baja del tallo hipoficiario o a la hipófisis posterior.
En cuanto a la diabetes insípida nefrogénica, no existe una falla en la secreción hormonal, sino que en los receptores renales a nivel de la membrana vasolateral del conducto colector. En la diabetes insípida transitoria del embarazo, es una forma de diabetes insípida transitoria que se produce por un aumento del metabolismo de la hormona antidiurética debido a una enzima producida por la placenta llamada vasopresinasa. Bueno, acá podemos ver en este cuadro la etiología de la diabetes insípida, diferenciada por sus diferentes mecanismos fisiopatológicos. En el caso de la diabetes insípida central, vemos que entre las causas adquiridas tenemos al traumatismo, que es la principal causa, usualmente en aquellos que comprometan la base del cráneo, neoplasias vascular, granulomatosas como la sarcoidosis o la histiocytosis de Langerhans, infecciones que puedan causar meningitis o encefalitis, también procesos inflamatorios, tóxicos o también de tipo idiopático. En cuanto a las causas hereditarias, tenemos que en su mayoría son a partir de mutaciones en genes. Y yendo a lo que es la diabetes insípida nefrogénica, tenemos que las causas adquiridas principalmente son inducidas por drogas como el litio, o también en estados de hipercalcemia, hipocalemia, lesiones infiltrantes o desorden vasculares. En la causa de polidipsia primaria, en la que existe un consumo excesivo de líquidos, a pesar de que tengamos una secreción normal de ADH y que los receptores del riñón funcionen de manera correcta. En, en las etiologías podemos tener que puede ser por una disfunción de los osmoreceptores, por un comportamiento, por un desorden compulsivo o también puede ser idiopática. Y en el caso de la diabetes gestacional, diabetes insípida gestacional, vamos a tener que el individuo tiene que estar embarazado. Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología de la diabetes insípida, tenemos que la incidencia de la población general es de 3 casos cada 25.000 habitantes, lo que le hace una patología muy rara. Las causas más comunes son los traumatismos y las neoplasias en cuanto a diabetes insípida central se trata, y el 6% de pacientes neuroquirúrgicos desarrolla diabetes insípida generalmente luego de resecciones tumorales. Menos del 10% se atribuye a causas genéticas y estas se manifiestan principalmente como diabetes insípida nefrogénica. De los casos congénitos, el 90% está asociado a una mutación ligada al cromosoma X y el 10% restante se asocia a mutaciones de genes autosómicos dominantes. Bueno, para hacer un pequeño repaso de lo que es la fisiología de la hormona antidiurética, podemos decir que esta es una hormona peptídica producida por el hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventricular. Cabe recordar que estas son sintetizadas como preprohormonas, que con la ayuda de la neuroficina 2, luego de sintetizadas, serán almacenadas en la neurohipófisis para su posterior liberación al torrente sanguíneo ante distintos estímulos. Los principales estímulos de su liberación van a ser osmóticos, donde veremos el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, en cuyo valor normal, bueno, tiene un rango que varía de 275 a 295 miliosmoles por kilo. Y entre los estímulos no osmóticos vemos que los principales son la disminución de la tensión arterial y también una disminución del volumen plasmático. Entre otros estímulos podemos destacar en aquellos por fármacos como los barbitúricos, en los agonistas betas, la metoclopramida y en ciertos anestésicos. Y bueno, si bien su regulación es por retroalimentación, no tenía que cambiar de diapositiva. Volver. Bueno, si bien su regulación es por retroalimentación negativa, cabe destacar algunos estímulos inhibidores como el alcohol, los glucocorticoides y fármacos como agonistas alfa, pioides y la fenitoína. Siguiente diapositiva.
Bueno, en cuanto a la función de la ADH, vemos que esta hormona tiene distintas funciones que constarán de según qué receptor se une. Tenemos 3 receptores que son los principales. Veremos que el receptor B1, que se encuentra en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en el hígado y en las plaquetas, que tiene como intermediaria la fosfolipasa C, la cual producirá un aumento de calcio intracelular, que posteriormente producirá una vasoconstricción, la glucogenólisis y la adhesión plaquetaria. Por otro lado, el receptor B2, que se encuentra en la membrana vasolateral del conducto colector, está acoplado a la proteína GS, que por ende producirá un aumento del AMP cíclico, permitiendo así la retención de agua a nivel renal y además estimula la síntesis del factor 8 y del factor de von Willebrand. Por último, el receptor B3, ubicado en la hipófisis y unido a una fosfolipasa C, que como ya explicamos aumenta el calcio intracelular, potenciará la secreción de la ACTH. Siguiente diapositiva. Bueno, acá podemos ver un sencillo esquema que simplifica un poco lo que acabamos de hablar de la fisiología de la hormona antidiurética. Siguiente. Al momento de hablar sobre la diabetes insípida, podemos distinguir 4 tipos principales, cada uno con una fisiopatología diferente, que podemos definirlas como diabetes insípida central o neurogénica, diabetes insípida nefrogénica, diabetes insípida gestacional o transitoria, y por último la diabetes insípida lipsogénica. Ahora pasaremos a describir cada una de ellas. Iniciando con la diabetes insípida central, veremos que esta es la forma más común de presentación y es causada por un déficit del ADH debido a defectos o alteraciones de las neuronas secretoras o en los osmoreceptores hipotalámicos. Esta afección puede ser completa o parcial. Será completa cuando haya una incapacidad de síntesis o de liberación de la hormona, mientras que será parcial cuando ésta se libere, pero en cantidades inferiores a las normales, que vale aclarar que su valor normal en sangre es de 2 picogramos por mililitro. En cuanto a las causas que forman la diabetes insípida, vemos que estas pueden ser idiopáticas, en un 25 a 30%, por un traumatismo craneoencefálico, en un 20 a 25%, y secundarias a un tumor cerebral o hipofisiario, en un 15 a 20%, y por último, en cirugías hipotálamo-hipofisiarias, en un 15 a 20%. Continuando con la diabetes insípida nefrogénica, vemos que esta la podemos dividir a su vez en 2 tipos, la diabetes nefrogénica congénita y otra adquirida. Iniciando con su forma... Siguiente diapositiva. ¿Sigue? Iniciando con la forma congénita, esta a su vez se puede subdividir en 2 mutaciones genéticas principalmente. Una de ellas, que corresponde al 90% de las mutaciones, se caracteriza por tener una herencia recesiva ligada al cromosoma X, y en estos pacientes veremos que presentan una inactivación del gen ABPR2, que codifica el receptor B2, y bueno, estas mutaciones llevan a un atrapamiento intracelular del receptor, y por ende la imposibilidad de este para alcanzar las membranas celulares. Un dato a aclarar es que no solo afecta en su mayoría al sexo masculino, sino que cuando lo hace, esta afección es total, mientras que, por otro lado, cuando afecta a las mujeres, esta afección tiene una variabilidad fenotípica, ya que se puede manifestar, bueno, puede estar ausente, puede estar presente de forma parcial o de forma completa. Bueno, y por otro lado, aproximadamente un 10% de los pacientes muestran una herencia autosómica recesiva para el gen AQP2 que codifica la acción de la acuoporina 2, lo que condiciona una falta de las respuestas a las células principales de los túbulos colectores de la ADH. Prosiguiendo con lo que respecta a la forma adquirida de la diabetes insípida nefrogénica, cabe aclarar que esta es mucho más frecuente que su contraparte congénita,
y se debe a alteraciones en la médula renal que modifican el gradiente de osmolaridad dependiente de la acción de los mecanismos de multiplicación de contracorriente. Bueno, las causas más frecuentes de estos son la hipercalcemia, la hipopotasemia, enfermedades túbulo-intersticiales y debido al consumo de diversos fármacos, entre ellos los principales son la fotericina B, la colchicina, la gentamicina y bueno, sales de litio también. Sí. Bueno, continuando con lo que es la diabetes insípida gestacional o transitoria, vemos que esta entidad es producida por un aumento en la degradación del ADH por la presencia de niveles excesivos de vasopresinasa, también conocida como oxitonasa, que es una enzima de origen placentario. El aumento del catabolismo del ADH se traduce en un aumento en los niveles de esta hormona, produciendo poliuria y polidipsia en la gestante. Se trata de un déficit transitorio, y esto es muy importante, ya que se resuelve una vez que se resuelve luego del posparto, aproximadamente de 4 a 6 semanas luego del mismo, pero esto no indica que no pueda volver a reaparecer en embarazos posteriores. Bueno, y por último, bueno, describiremos la diabetes insípida dipsogénica, la cual se basa en que el efecto de la hormona antidiurética se ve inhibido por una ingesta abundante de líquidos, la mayoría de las veces causada por anormalidades en el control, en el centro regulador de la sed, ubicado en el hipotálamo, aunque en ciertos casos se puede ver debida a causas psicogénicas, como por ejemplo una esquizofrenia. Bueno, para hablar de las manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta que estas dependen de la edad, de la causa, del momento del diagnóstico y del estado del paciente, si está lúcido o se encuentra en coma. Tenemos distintos síntomas, los predominantes son la polidipsia y la poliuria, entendiendo la poliuria como el aumento de la eliminación por arriba del valor normal según la edad, entre 2,5 a 3 veces del volumen normal, o también luego de una restricción hídrica o deshidratación, ya que hay una inadecuada concentración urinaria. Ese volumen va a depender de la cantidad de líquido ingerido y de la capacidad renal para diluir y concentrar. Y la polidipsia es la ingesta excesiva de líquido, que puede ser como un mecanismo compensador de la poliuria o puede ser causa de la poliuria. Entre los otros síntomas encontramos los menos frecuentes, como la deshidratación, la fiebre, la anorexia y el estreñimiento. Estos síntomas se deben a una falta de la regulación del balance hídrico y pueden tener una presentación aguda, en la cual vamos a encontrar los síntomas menos frecuentes, o una presentación insidiosa, donde vamos a encontrar los síntomas predominantes. Entre los diagnósticos diferenciales de los síndromes poliúricos tenemos la diabetes insípida central, la nefrogénica, la gestacional y la polidipsia primaria. Vamos a tener que comparar la osmolaridad plasmática en miliosmol por kilogramo, en la cual lo normal es de 275 a 295. Tanto en la central como en la nefrogénica se van a encontrar aumentadas, en la gestacional puede estar normal o aumentada y en la polidipsia primaria disminuida. La osmolaridad urinaria también en miliosmol por kilogramo va a tener un valor normal de 500-800 y en todas se va a encontrar disminuida. La osmolaridad urinaria tras restricción hídrica, que se mide también en miliosmol por kilogramos, lo normal es que se encuentre por arriba de los 750. Tanto en la central como en la nefrogénica va a encontrarse disminuida por abajo de los 300. En la gestacional no se puede medir, ya que está contraindicado por el riesgo materno-fetal, y en la polidipsia primaria se va a encontrar entre 300 y 750. La osmolaridad urinaria tras ABP también se mide en miliosmol por kilogramo. El valor normal es por arriba de los 750. En la diabetes insípida central va a estar por arriba del 50%, en la nefrogénica por debajo del 300, en la gestacional va a estar aumentada por arriba de los 750 y en la polidipsia primaria menor a 750.
En cuanto a la ABP plasmática, vamos a tener en la central un valor disminuido o ausente, en la nefrogénica normal o aumentada, gestacional va a ser variable y la polidipsia primaria disminuida. Y en cuanto a la natremia en mili equivalente por litro, teniendo un valor normal de 135 a 145, tanto la central como la nefrogénica se van a encontrar aumentadas, la gestacional puede estar normal o aumentada y en la polidipsia primaria normal o disminuida. Bueno, en cuanto al diagnóstico, primero tenemos que tener en cuenta lo que es los síntomas que refiere el paciente. En este caso, la poliuria, la polidipsia. En cuanto a lo que es la poliuria, debemos confirmar lo que el paciente nos está manifestando. Entonces, ahí vamos a los datos analíticos y hacemos una evaluación de lo que es el volumen urinario en 24 horas. También tenemos que tener en cuenta lo que es la densidad urinaria, la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática y la hipernatremia. Aunque no es un criterio de diagnóstico, pero si la hipernatremia se presenta, es grave y debe ser corregida rápidamente. Bueno, primero tenemos que ir por los métodos más sencillos para confirmar lo que es el diagnóstico de diabetes insípida. Y también podemos ir a otros estudios o, bueno, los que están acá en la diapositiva, que tenemos el test de deprivación hídrica y el test de hemopresina. ¿En qué consiste el test de deprivación hídrica? Consiste en la supresión total de la ingesta de líquidos por un periodo de 14 horas, donde acá evaluamos lo que es el peso, la presión arterial, la diuresis horaria, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria y la natremia desde el inicio y cada 2 horas. Pero ¿qué pasa cuando suspendemos la prueba? En caso de que el paciente presente una osmolaridad plasmática mayor a 500 miliosmoles por litro, una pérdida de peso mayor del 3 al 5% del peso del paciente, frente a una hipernatremia mayor a 148 miliequivalentes por litro, o ante una sensación de sed irresistible, es decir, una sed que ya el paciente no tolera. De acuerdo a lo que es posterior a este, realizamos el test de desmopresina, que consiste en la dosis de desmopresina intranasal. Con este test podemos diferenciar lo que es la diabetes insípida central de la diabetes insípida nefrogénica. Y bueno, también valora lo que es la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Bueno, en esta diapositiva tenemos un algoritmo de un paciente que presente poliuria. Debemos principalmente saber, tener en cuenta si es acuosa u osmótica. Entonces, por ejemplo, si tenemos una osmolaridad menor a 150 miliosmoles por kilo, debemos pensar en una polidipsia primaria o en una diabetes insípida. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de diabetes insípida si es central o nefrogénica, principalmente por la diuresis, que en el paciente con diabetes insípida central tiene una diuresis muy alta con comienzo brusco, a diferencia de la nefrogénica, que presenta una diuresis moderada con comienzo variable. Posterior a ello, bueno, se realiza lo que es la prueba de deshidratación con lo que es la vasopresina, el test de desmopresina. Y acá nos va a permitir diferenciar en lo que es una diabetes insípida central de una diabetes insípida nefrogénica. De acuerdo al valor, si el paciente responde a lo que es vasopresina, a la vasopresina, vamos a tener una vasopresina positiva, es decir, un diagnóstico de diabetes insípida central. Si tenemos un diagnóstico el paciente no presenta respuesta tras la administración de vasopresina, nos indica ya que es una diabetes insípida nefrogénica. Y bueno, para diferenciar de lo que es la osmótica, tenemos diferentes compuestos, como por ejemplo electrolitos como el calcio, el potasio, que producen lo que es poliurias osmóticas, y también lo que es un excesivo administración de glucosa, que puede presentar, un paciente también puede presentar una poliuria osmótica.
Bueno, a modo comparativo, entonces entre una diabetes insípida central y una diabetes insípida nefrogénica, como vemos en el cuadro, se puede apreciar que la densidad urinaria tanto en la central como en la nefrogénica, las dos tienen un valor menor a 1005. Después, lo que es la molaridad urinaria, menor a 300 miliosmoles, y la que es la diabetes insípida nefrogénica, tenemos una molaridad similar, que es de menor a 300 miliosmoles, tras lo que es el examen de la retención, de la privación hídrica. Y después, por último, vamos a ver una diferencia posterior a la administración de desmopresina, que ahí nos permite diferenciar entre la diabetes insípida central y una diabetes insípida nefrogénica. Muy bien. Para hablar del tratamiento en sí, tenemos que empezar hablando de las generalidades. Básicamente el tratamiento es el mismo y no cambió en las últimas décadas. La diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica pueden provocar deshidratación hiperosmolar si es que no se las trata. Los objetivos del tratamiento van a ser corregir cualquier déficit de agua preexistente y reducir las pérdidas de agua urinaria. En lo que respecta al tratamiento de la diabetes insípida central, la desmopresina es el fármaco de elección. Es un agonista del receptor B2 y tiene un efecto antidiurético al aumentar la permeabilidad al agua en los túbulos colectores. Básicamente es un análogo de la vasopresina. En la mayoría de los pacientes, la terapia es de por vida, pero hay algunos casos, por ejemplo, en una diabetes insípida transitoria, por ejemplo, por una neurocirugía, en el cual se puede reducir o retirar la dosis dependiendo de la poliuria y la polidipsia. También este fármaco tiene otras indicaciones, como ser la hemofilia A o la enfermedad de von Willebrand tipo 1, ya que tiene un efecto antihemorrágico en sí. También se la puede usar en la enuresis nocturna primaria. El principal efecto adverso es la intoxicación por agua. En esto me detengo un segundo porque es el efecto adverso más grave en sí que puede tener este fármaco. Básicamente se va a producir un exceso de agua en el cuerpo que va a producir una hiponatremia dilucional. Eso va a causar un desbalance osmótico a nivel neuronal que puede causar un edema cerebral. ¿Esto cómo se va a manifestar? Mediante cambios en el estado mental, en la confusión, convulsiones, coma y muerte si es que el sodio disminuye por debajo de 115 mil equivalentes por litro. ¿Cómo se trata esta intoxicación por agua? Si es que solo hay hiponatremia, pero no hay síntomas en sí, básicamente el tratamiento es la restricción de líquidos. Si es que hay síntomas, se utiliza la solución salina hipertónica al 3% en bolos de 100 mililitros cada 10 minutos. Hay que tener en cuenta que cada bolo aumenta 2 miliequivalentes por litro. Lo ideal es que se aumente entre 4 y 6 miliequivalentes por litro más de lo que el paciente tenía. Ahora, lo importante es, antes de llegar a esto, cómo evitarla. Básicamente hay que evitar la ingesta excesiva de líquidos y hay que medir el sodio sérico después de comenzar el tratamiento y por último una vez al año. En lo que son las presentaciones de la desmopresina vamos a tener la presentación intranasal, que la dosis inicial va a ser de 10 microgramos y aumenta de 10 a 20 microgramos 1 o 2 veces al día. El efecto antidiurético comienza a los 15 minutos y se mantiene para aproximadamente por un día, 24 horas. En la presentación oral se arranca con 0,05 miligramos al acostarse y se puede aumentar hasta 0,80 miligramos en dosis dividida. Hay que tener en cuenta que tiene un décimo de la potencia de la forma nasal. ¿Por qué? Porque solo el 5% de la presentación oral se va a absorber en el intestino. En lo que son los comprimidos sublinguales, se comienza con 60 microgramos y se aumenta según la respuesta. En lo que es la administración intravenosa, 1 a 2 microgramos y el efecto dura más de 12 horas. ¿Qué es lo importante sobre esto? Tener en cuenta de que la desmopresina es un fármaco costoso en sí y además por la importancia del efecto adverso de la intoxicación por agua sobre todo, siempre hay que buscar dar la mínima dosis requerida. En lo que respecta a las contraindicaciones,
La primera es la hipersensibilidad, puede ir desde una simple reacción de urticaria hasta un shock anafiláctico en sí. La enfermedad de von Willebrand de tipo 2B, ya que puede precipitar la agregación plaquetaria. Después, la enfermedad coronaria, ¿por qué? Porque puede causar síntomas anginosos y cambios en el electrocardiograma. La hipertensión, ya que si bien el efecto vasoconstrictor es mínimo, tiene cierto efecto vasoconstrictor. Por último, la polidipsia primaria, ya que estos pacientes, al tener la necesidad de ingerir constantemente agua y al administrarse desmopresina, se puede precipitar una hiponatremia dilucional con todos los efectos adversos que esto trae. Y por último, la insuficiencia renal aguda. En lo que respecta a los efectos adversos, bueno, ya hablamos de la intoxicación por agua y la hiponatremia, el aumento de la motilidad intestinal. Puede haber molestias uterinas, un aumento de la presión arterial, aunque suele ser leve, congestión nasal y palidez facial. También es importante destacar de que estos efectos adversos, sobre todo, se dan en niños y ancianos, ya que ellos son más propensos. También en el caso de rinitis alérgica o infección respiratoria superior o congestión nasal, puede verse afectada lo que es la absorción del fármaco por la mucosa nasal. Y también hay que tener en cuenta que el efecto antidiurético puede aumentar con ciertos fármacos como ser la clorpropamida o el paracetamol, o disminuir con el litio. Ahora bien, en lo que es el tratamiento de la diabetes insípida parcial, tenemos ciertas opciones para tratarla. La carbamazepina va a estimular la liberación de la hormona antidiurética y va a aumentar su sensibilidad renal. La dosis es de 100 a 300 miligramos 2 veces al día. ¿Qué pasa con la carbamazepina? El uso prolongado de esta puede traer efectos graves en sí: convulsiones, bradicardia, disartria, temblor, alucinaciones visuales. El segundo fármaco es el clofedrato. Va a estimular la liberación hipotalámica de la hormona antidiurética y la dosis es de 500 miligramos cada 6 horas. Con este fármaco hay que tener en cuenta la intolerancia gastrointestinal que presentan algunos pacientes. Los diuréticos tiacídicos suelen reducir el volumen urinario en todas las formas de diabetes insípida. Ahora vamos a ver que también se la usa en la diabetes insípida nefrogénica. La dosis es de 50 a 100 miligramos. ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué se produce? Ya que producen una depresión de sal que va a llevar al aumento en absorción en la parte proximal de sodio y agua, y va a disminuir esto el volumen de líquido que va a llegar al túbulo colector. Por último, la clorpropamida va a potenciar la acción en cantidades pequeñas de vasopresina y va a reducir el volumen de orina en más de la mitad de los pacientes. La dosis va a ser de 500 miligramos al día. Como toda sulfonilurea, hay que tener en cuenta sus efectos adversos, como ser la hipoglucemia, el aumento de peso, las molestias gastrointestinales, sobre todo este fármaco con la ictericia colectácea. En el caso de la diabetes insípida central adípsica, es importante prevenir la deshidratación y al mismo tiempo la intoxicación acuosa. Es importante educar al paciente y a la familia y sobre todo fijar la ingesta diaria de líquidos. Y si tiene poliuria, está indicada la desmopresina. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, como ya lo hablaron mis compañeros, básicamente no responde a vasopresina. La base del tratamiento es la hidratación. Por otro lado están los diuréticos tiacídicos, pueden reducir el volumen urinario hasta un 50%, ya vimos cómo lo pueden reducir. La dosis es de 1, 2 hasta 4 miligramos kilogramos día. ¿Qué pasa con los diuréticos tiacídicos? Pueden producir una hipocalemia, por eso siempre se administran con un suplemento de potasio. Se pueden administrar juntos con la amilorida, que es un diurético ahorrador de potasio. Además, este fármaco es muy efectivo para la diabetes insípida nefrogénica por litio. La dosis es de 0,3 miligramos kilogramos día. ¿Qué pasa con la amilorida? No se toleran bien los efectos del fármaco en pacientes menores de 4 años. Suele provocarse una sensación nauseosa constante en estos pacientes. Por eso, en estos pacientes se puede utilizar la indometacina, que va a ser un inhibidor de las prostaglandinas
ya que las prostaglandinas van a producir una disminución del efecto de la hormona antidiurética. La indometacina las va a inhibir. La dosis van a ser de 2 miligramos kilogramos día. Obviamente hay que tener cuidado en sí con los efectos adversos de la misma. Entonces, básicamente para el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica, la base es la hidratación. De ahí se pueden usar diuréticos tiacídicos junto con amilorida o indometacina. En lo que respecta al tratamiento de la polidipsia primaria, la elección siempre va a ser la reducción escalonada de la ingesta de líquidos. Siempre es necesaria la educación del paciente y recomendarle una dieta equilibrada y una supervisión del peso corporal. Cualquier medicamento con efecto de boca seca debe evitarse. Esto es importante. Por ejemplo, por nombrar algún ejemplo, la isotretinoína o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. También están indicados los antipsicóticos, como así también la terapia conductual. El pronóstico siempre va a depender de la etiología de la diabetes insípida. Los pacientes inconscientes o con un traumatismo craneal o en sí que tengan lesiones en el centro hipotalámico de la sed siempre van a requerir una atención especial, por ejemplo con neurología. Es de muy buena práctica recomendarle al paciente que lleve siempre consigo una hoja de información sobre su diabetes insípida, sobre todo la cantidad de agua que ingiere por día y por último, básicamente el tratamiento de la diabetes insípida le va a permitir al paciente realizar una vida normal. Muy bien. Los autores de esta clase fuimos Guerrero Patricio, Anabela Jorqui, Axel Mamaní, Soruco Nicolás, Paula Zuleta y yo, Sánchez Loria Ignacio. Desde ya muchas gracias y buenas noches.